Buen día. Hoy llegué tarde. Tarde. Ay, qué bueno, cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Quisiera que fueran buscando en Primera de Pedro, capítulo 1. Y no es que se me durmió el gallo, No, me levanté temprano, todo, pero bueno, cosas que pasan. No se me durmió el gallo. Qué lindo es estar juntos, alabando al Señor. Amén. Aleluya. Bendiciendo su nombre. Qué bueno. Es hermoso. Sí, Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sí, Señor. ¿Quién es un santo por lo general, en nuestra cultura? Un santo para nuestra cultura es aquellos que ha santificado la Iglesia Católica. Vemos las estampitas, las estatuas, San Cayetano. Me río porque me dicen a mí San Cayetano. San Cayetano, San Expedito, San no sé qué, Santa no sé cuánto. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos saber, qué es lo que dice la Biblia, quién es realmente un santo, una santa de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos saber nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Quién es un santo o una santa de Dios? También a veces se llama santo a las personas que hacen el bien. Exacto. Las personas que hicieron bien, las personas que en alguna causa obraron con bien. Este es un santo, una santa. Perfecto, así es, sí. Ese es el común. Esa es la definición común. Pero Dios tiene una definición totalmente diferente para lo que es un santo. Voy a dar algunos ejemplos. Busqué y había muchísimos versículos que denotan quién es realmente un santo. Voy a leer algunos para que podamos ver quién es realmente un santo para el Señor. Pablo dice en Romanos 1:7: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces ya no es la estampita, no es la estatua, no es el que hace bien. Llamados a ser santos. Otro ejemplo, 1 Corintios 1, del 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. Amén. Entonces,
Un santo no es alguien especial, iluminado, o que hace en algún momento el bien y se lo santifica, sino que santos somos los hijos de Dios. La iglesia del Señor está constituida por santos. Según la Biblia, santos somos nosotros. Los que estamos congregados en esta mañana acá, hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Somos santos. Somos los santos de Dios. Somos los apartados de Dios, para Dios. Por supuesto que no somos perfectos y ya lo vamos a ver, pero Dios nos llama que somos santos. Pablo también en Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos los santos y fieles en Cristo Jesús. Su iglesia somos los santos y fieles en Cristo Jesús. Los santos somos los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos aquellos a los que Dios ha hecho santos. Amén. Dios nos hizo santos. Amén. Y en Primera de Pedro, en esta misma carta, Primera de Pedro 1:1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Los santos somos la iglesia de Jesucristo. Amén. No es una élite exclusiva de creyentes o alguien que solamente... No, vos sos un santo, una santa de Dios, juntos con todos los creyentes que invocan su nombre en este planeta Tierra. Somos los santos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Somos los santos de Dios. Y Pedro le habla a estos santos, a estos hermanos creyentes, y les dice cómo deben vivir, de qué manera, a pesar de las persecuciones que estaba pasando esta iglesia, estos santos estaban pasando persecución, igualmente él les dice de qué manera deben vivir y de qué manera deben buscar y perseguir y perseverar en esa santidad. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Estos creyentes se tenían que preparar, dice Pablo. Se debían preparar. Por tanto, fíjense, tres mandatos les da a Pedro acá. Sed sobrios. Ceñid los lomos. Esperad por completo. En un solo versículo les manda a hacer tres cosas. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárense para actuar de modo adecuado a la vida de la gracia del Señor Jesucristo. Prepárense, hermanos. Ahora, para nosotros es raro esto de ceñir los lomos. ¿Qué significa ceñir los lomos? Eso es obvio. Justamente hablábamos con Luis ayer de la cultura, de la vestimenta y demás. Estos hermanos no usaban pantalones como nosotros, usaban túnicas. Y para hacer una tarea específica, dura, que requería mucho movimiento, necesitaban ceñirse, acomodarse la túnica para que no les molestara.
y así poder hacer ese trabajo al que se iban a dedicar. O si tenían que correr, se tenían que acomodar la túnica, si no es medio complicado correr con una túnica larga hasta los pies. Entonces Pedro toma esa idea y le dicen, cíñanse, así como se ciña la túnica, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se ceñía la túnica? La túnica se pasaba por entre medio y se ceñía en el cinturón de la persona. Entonces quedaba como si fuera un pantalón. Claro. Y eso los hacía moverse con más facilidad. Muy bien. Entonces, lo que les dice Pedro, prepárense. Que nadie estorbe sus mentes cuando la pongan en acción, cuando la pongan a actuar. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Disciplinen los pensamientos. Y nos dice a nosotros, hermanos santos de la Iglesia del Señor Jesucristo, disciplinen los pensamientos. Amén. Señor. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. Piensen en todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo honesto, lo de buena reputación, dice Filipenses 4:8. Disciplínense. Y es interesante porque Pablo utiliza esta misma metáfora cuando habla de la armadura de Dios. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Amén. Prepárense con la verdad, con la verdad. En contraste no debemos permitir tener, como dice Efesios 4:18, el entendimiento entenebrecido. Al contrario, necesitamos prepararnos con la verdad de Dios. El punto es adoptar una forma de pensamiento que lleva a la acción correcta en el Señor. ¿Por qué? Porque mi mente y tu mente son demasiado importantes para el Señor y para la obra del Señor Jesucristo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Amén. Sed sobrios. Que significa, literalmente significa, no estén intoxicados. No pierdan el control, sean sobrios. No pierdan la autoridad espiritual que el Señor les ha dado. Y cuando la perdemos, cuando nos mezclamos con las cosas de este mundo, Claro. con las cosas de esta tierra, cuando nos dejamos influenciar por lo que está pasando afuera, le damos más bolilla a lo que está pasando afuera que lo que está pasando en nuestro interior. Le damos más importancia a la política, al fútbol, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras preocupaciones, más que a las cosas del Señor. Y Pedro dice, no, sean sobrios, piensen, sean sobrios, tengan claridad mental, disciplinen el corazón, sean sobrios. Prepárate, tené cuidado, porque Pablo dice que los días son malos, vienen días malos, vienen días peligrosos, dice el apóstol Pablo también. En lugar de estar controlados por lo externo, los creyentes deben estar dirigidos por el interior, estar preparados en nuestra mente para estar dirigidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es interesante porque porque Pedro 3 veces le manda a estos hermanos a ser sobrios en esta carta. 3 veces. Y fíjense qué interesante. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sean sobrios. Velen en oración. Y primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, velad, otra vez, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Sobrios.
tengan cuidado, piensen, anden con cuidado, hermanos. Nos debemos mantener alertas, dice Pedro, orando, meditando en la palabra del Señor, en dependencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. En constante comunión con Dios. Y esta es la actitud de un santo de Dios, de alguien que ha sido rescatado por el Señor Jesucristo. Piensa en el Señor, medita en las cosas de su Señor, ama las cosas de su Señor y no se deja influir por lo que está pasando afuera. Y continúa diciendo, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen por completo. ¿En qué? En la gracia del Señor Jesucristo. Esperen en el Señor. Necesitamos esperar como un acto obligatorio a nuestra voluntad. Esperar. El Señor me dice a mí, Marcos, espera en el Señor. Tranquilo, ya va a llegar. Espera en el Señor. No simplemente como algo emocional, no, como algo real. El Señor, espera en el Señor, espera. Pedro les ordena vivir de manera expectante, anticipando como una esperanza viva en la venida del Señor. El creyente debe estar expectante ante el regreso del Señor Jesucristo, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 1:7. La esperanza del creyente está por completo, plenamente en la gracia del Señor Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo. En Pablo en Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así esperamos con ansiedad la venida del Señor Jesucristo como iglesia. Esa es la actitud. La vida santa, dijo alguien, demanda determinación, esperando incondicionalmente a nuestro Señor Jesucristo. Lo esperamos a Él. Nos preparamos, nos mantenemos alerta, atentos. Esperamos definitivamente en santidad a nuestro Señor. Y no solamente que lo esperamos y lo anhelamos y deseamos que el Señor Jesucristo venga, sino que también demostramos nuestra santidad cuando le obedecemos a Él que nos llamó. Dice el verso 14, como hijos obedientes. Amén. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice como hijos obedientes. Ella les había hecho notar que debían ser obedientes. En este mismo capítulo, verso 2, dice, para obedecer, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La obediencia caracteriza al verdadero Hijo de Dios. Dice, como hijos obedientes. No os conforméis. No vivan según el patrón de este mundo. No se conformen a este mundo. No se conformen, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No se conformen a los deseos, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes de llegar al conocimiento de Cristo, antes de ser rescatados por Cristo.
Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los incrédulos son llamados hijos de desobediencia, según Efesios 2:2. Pero nosotros, los creyentes, somos llamados hijos obedientes. Obedecemos al Señor. Somos llamados a ser santos en obediencia a Dios. Amén. La regeneración crea nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, como ya se nos compartió tantas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Esta nueva vida tiene tanto el deseo como el poder para vivir de manera justa y obediente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El tema es que yo me tengo que preguntar y autoexaminar si estoy siendo un hijo obediente, si quiero ser un hijo obediente, si deseo ser un hijo obediente. Porque necesitamos recordar que Dios al que ama, disciplina. Demostrar nuestra santidad ante Dios, demostramos nuestra santidad ante Dios cuando le obedecemos. Demostramos nuestra santidad ante Dios cuando lo imitamos, como dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vimos recién quiénes somos los santos somos nosotros, los santos somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué significa ser un santo? Ser un santo o santificado quiere decir ser apartado para el uso y placer exclusivo de Dios, según la Escritura. En su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por tanto consagrado para Dios. Así nos ve el Señor. En este pasaje tiene la idea de purificándose de toda contaminación, abandonando el pecado, viviendo una vida santa y experimentando comunión con Dios. El llamado a la santidad es santo. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Amén. Y es interesante, a Pedro le gusta repetir muchos conceptos en sus cartas. Es interesante que Pedro repite también esto del llamado, el que lo llamó, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En el capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. El Padre nos llamó. Dice, recuerden, hermanos, quién los llamó. Capítulo 1, verso 16. Recuerden quién los llamó. En el capítulo 2, verso 9. Y en el capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sin el llamado del Padre, la obra salvadora no nos alcanzaría. El Señor Jesucristo también lo afirmó a esto. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Y un versículo que la verdad que cuando lo vi me encantó. Cuando Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios nos llamó. El Padre, de una manera maravillosa, nos llamó. Y como dice Pablo, nosotros no hicimos nada bueno, fue por su gracia, como cantábamos recién. Solamente por gracia y amor.
Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La meta es ser semejante a Cristo, Sí, Señor. porque este es el premio, el supremo, el más grande llamamiento, que es de parte de Dios. Y el énfasis se encuentra en el carácter y en la elección soberana de Dios. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. Sino como aquel que os llamó es santo. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No les está pidiendo una opinión. No les está diciendo, bueno, si ustedes quieren, sean un poquito hoy, mañana no. No. Sed también vosotros santos. Un mandato. El quinto creo que es este, de la carta. De esta porción que leímos. En 3 versículos, 5 mandatos de parte de Pedro. Dios llama, es nuestro deber responder. Dios da el patrón, es responsabilidad nuestra adoptarlo a ese patrón. Dios es el modelo de toda santidad y nosotros lo debemos imitar. Y es interesante que no solamente estar en Cristo, y claro que sí que es un privilegio, como hoy se nos decía, pero también demanda responsabilidad de parte nuestra estar en Cristo. Dice: así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Imiten a Dios, no se conformen al mundo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar. El estándar de Cristo es ser santos, perfectos. Y es Cristo quien alcanza esta perfección. Y nosotros la podemos alcanzar porque estamos en Cristo. Amén. Hemos sido rescatados por Cristo. Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en Efesios 5:1. Y como decíamos hoy, al comienzo, nosotros como creyentes no podemos vivir vidas inmaculadas, porque es una mentira. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque erramos al blanco, porque pecamos, como nos compartía nuestro hermano. Lamentablemente es nuestra naturaleza. Pablo dice que él tenía una lucha en sus miembros. En Romanos 7:14 al 25. Y en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Pero la santidad de Dios es la meta a la que apuntamos como creyentes. Ahí se apunta a la santidad. No dice que vamos a ser perfectos, pero se apunta a lo perfecto que es Cristo. Amén. Amén. Así es. Por medio de su palabra, por la ayuda, por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, oramos y clamamos y le pedimos: Señor, ayúdanos, te necesitamos. Sí, Señor. Humildes, así esa es la actitud. Porque dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras, apuntamos a la santidad, apuntamos a Cristo. En toda
su manera de vivir. Y otra vez, Pedro remarca esto, remarca en su carta, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, que tenemos que andar bien en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque no solamente que impacta nuestras vidas, sino que impacta a los de afuera. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis a los deseos carnales que batallan en el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? En lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Impacta nuestras vidas cuando vivimos como debemos vivir, como santos de Dios, como hijos de Dios. Hacemos externa nuestra conducta interna. Hacemos externa lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Somos cartas leídas, dice Pablo. Sí, Señor. En 1 de Pedro 3:16 también lo mismo. Teniendo buena conciencia, ¿para qué? Para que lo que murmuran de vosotros, otra vez la murmuración de los demás, fíjense cómo influye lo de los demás, cómo influye lo que dicen los de afuera. Sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados estos que se hacen los evangélicos, estos que se hacen los santurrones. Pero lo único que tienen para decir es eso. Porque nosotros buscamos la santidad de Cristo en nuestras vidas. Y fíjense qué interesante, en segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles eran estas cosas? El día del Señor. Procurar con diligencia, activamente, ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles. Buena conducta. Por supuesto, todos los creyentes tenemos distinto nivel de crecimiento espiritual, eso es así, claro que sí, pero la norma es la misma para todos, cada uno debe vivir en santidad. No importa mi crecimiento, tal vez ustedes tienen más, yo tengo menos, pero la norma es la misma para todos. Todos buscamos la santidad, todos buscamos glorificar a Dios. Dios nos llama a ser santos en cada aspecto de nuestra vida. Eso refleja a Cristo en nuestras vidas. Eso hace que nosotros seamos un espejo de Cristo en un montón de personas que no lo conocen. El llamado a la santidad no es una opción. La santidad de Dios es la meta a la que todo creyente debe apuntar. Amén. Apuntamos a eso. Sí, Señor. Y esta palabra ha tocado mucho mi corazón porque me ha hecho autoevaluar a mí mismo. Si yo realmente lo estoy buscando, si yo realmente estoy buscando esto en mi vida. Y por último, el verso 16. Un creyente debe ser santo, y creo que es el más importante de todos, y el que más remarca, porque es un mandato de Dios. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Él no otra vez, bueno, si ustedes quieren, yo ya sé que ustedes son medios pecadores, hermano, ¿qué va a hacer? Hagan lo que quieran, después lo arreglamos más tarde. No, sed santos porque yo soy santo. Amén. Punto. ¡Ey, pero qué tajante! ¡Qué duro el Señor! Marco, sé santo porque yo soy santo. Amén. Listo. Se terminó. El Señor es así. Interesante que el mandato de la santidad no era nuevo. El Señor Jesús
Porque escrito está, dijo el Señor, ¿no? Y derrotó al diablo, a Satanás. Escrito está. Y Pedro dice, porque escrito está. Autoridad de parte de Dios. Escrito está. Ya estaba escrito. Hermanos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Levítico? ¿Se acuerdan de Éxodo? ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Les dice Pedro. Escrito está. La exhortación está apoyada y confirmada por un mandato de Dios establecido en su ley. Por ejemplo, voy a leer uno solo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Después les dice, en Levítico 11:44, en Levítico 20:7, en Éxodo 19:5 y 6 y Deuteronomio 7:6 al 8. Este mandato sale de la boca misma de Dios. El mandato es de la ley de Dios. Explícitamente a través de los profetas que el Señor también envió, que se apartaran de iniquidad. Amén. Y es nuevamente remarcado por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Por eso decimos que la santidad no es una opción de vida, sino una condición esencial para nuestra vida. Pedro dice, Dios ya lo dijo y yo se lo repito. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los creyentes de hoy deben responder a la santidad y al llamado soberano de Dios. Amén. Deben obedecer sus mandamientos a fin de ser santos, apartados para Dios, para el servicio exclusivo de Dios, dijimos recién. Así es. ¿Por qué? Porque el santo se ha identificado con los creyentes en una obra eternamente gloriosa de gracia salvadora. Alguien dijo, para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Luchamos contra el pecado, peleamos contra el pecado, le pedimos al Señor que nos ayude. Eso demuestra que queremos realmente ser santos, como el Señor es santo. Amén. Bueno, ¿qué va a hacer, Señor, si así soy yo? Y ahí me largo y hago lo que quiero. No, lucho, me esfuerzo, porque sé que el que me llamó es santo y me pide que yo así sea santo. Amén. Nuestra vida de santidad Nuestra vida de santidad manifiesta si realmente nos identificamos como hijos de Dios. Alguien dijo, la santidad no es un acto o ritual religioso, es la decisión consciente, racional, bajo la convicción del Espíritu Santo de todas las áreas de nuestra vida. La santidad no es una opción. El apóstol Pablo dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Buscamos perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que obra en nuestro corazón y nos ayude a crecer en santidad. Amén. Necesitamos de Dios, necesitamos como hijos de Dios, como santos de Dios, que nos ayude a crecer en santidad. Amén. Nuestra ocupación como cristianos es obrar continuamente en un progreso en nuestra vida santa. Nos ocupamos en progresar en la santidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. La persona santa refleja el fruto del Espíritu Santo, porque vive en nosotros amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, etc. A eso apuntamos, a la santidad de Dios.
Imitamos al santo, queremos imitar al santo. Eso es lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Y el Señor, necesitamos la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Amén, amén. Porque separados de Él, nada podemos hacer. El Señor nos ayude. Amén. Padre, te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos, por enseñarnos, por animarnos. Gracias, Señor, porque esto ha sido primeramente para mí, Dios, como espada de doble filo, Señor, penetrando en mi corazón, Dios, tratando con mi vida, Señor, llamándome, Dios, al esfuerzo por ser cada día más parecido a ti, Señor. Necesito de tu ayuda para parecerme a ti. Señor, ayúdanos, Dios, como iglesia de Jesucristo, como congregación, como cuerpo de Cristo, Señor, a santificarnos cada día, a buscar, a ir en pos de la santidad, Señor, porque la necesitamos. Señor, te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, sabiendo y reconociendo que tú eres el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.